Bien. Ok, miren, tenemos lo que son las listas, que creo que había mencionado algo. No sé si ya había mencionado algo de las listas, pero creo que sí. Y si no, lo vamos a mencionar ahora. Esa es la idea. Vamos a organizar esto acá. Denme un segundito, que ahí está entrando Luis. Bien, 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 bien. Ahora sí. Que ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Todo el mundo. Confirmen ahí. Digan que sí. Si la ven. Sí. Sí, profesor. Ok. Perfecto. Bueno, yo he mencionado, ustedes realmente habían trabajado con la estructura, tenía tipo de datos estructurados, los vectores prácticamente son una estructura estática. Ya como ustedes vieron los vectores, ustedes comenzaron a ver prácticamente un tipo de estructura. Ahora bien, con los vectores, yo le comentaba a ustedes que teníamos el inconveniente con el crecimiento. O sea, cuando yo no, a veces uno lo que utilizaba para un vector, que uno lo veía como una solución, sin saber el impacto que tenía en memoria. De que uno decía, no, el vector puede crecer, porque yo tengo que definir un tamaño. Una solución es que yo vengo y defino una variable n, y vengo acá en el tamaño, digo que el vector es de tamaño tipo n, y cuando yo quiera que el vector crezca, bueno, voy y pongo el tamaño de n. O calculo el tamaño del vector, y cuando el vector se llene, lo duplico, le agrego cinco campos más, y por ahí voy. Entonces, lo que voy trabajando esa parte, pero como yo le decía a ustedes, que no me voy a cansar de repetirle lo mismo, hay que aplicar ingeniería, y sobre todo en este tiempo donde están solicitando buenos programadores, y la diferencia, como yo siempre les digo a ustedes, va a ser que ustedes conozcan las buenas prácticas para usted programar. Que usted no se enfoque que simplemente va a funcionar, sino la palabra que yo siempre le utilizo, que es la eficiencia. O sea, yo tengo que tratar de que mi código sea lo más limpio posible, pero no solamente que sea, vamos a poner limpio, sino que funcione, que sea eficiente. Y ya en otras clases hablamos de ese tema, de lo que está pasando en la actualidad, del tema de cloud computing, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas razones por las cuales yo debo de tratar de que mi código sea lo más eficiente posible. Y eso query mío también sea suficientemente eficiente. Miren, incluso en la clase antepasada yo estaba explicando, bueno, estaba antes de esto, de un inconveniente que tenía yo con una base de datos, tratando de extraer información de la misma, donde yo le comentaba, yo decía, mira, yo tengo un inconveniente que cuando comienzo a cagar unos datos que quiero visualizar, me da location memory. Yo tengo un servidor con 120 GB de RAM. O sea, estamos hablando de una super máquina para correr o extraer cierta data. Pero ¿qué pasa? Esos queries, como me está trayendo esa data, como me lo está manejando, no es la manera más óptima posible. Y por eso da memory allocations. ¿Por qué? Porque me está cargando demasiado la memoria en el momento de yo extraer esa data, en el momento de yo procesarla. Entonces son de las cositas que el programador anteriormente no se daba cuenta, porque simplemente los datos estaban de manera estática. Yo simplemente almacenaba datos. Entonces vino la Big Data con su 4B, ¿verdad? La 4B de la Big Data, donde te hablaba de variedad de datos, donde te hablaba de la veracidad, donde te hablaba de la velocidad, y cambió el juego. ¿Por qué? Porque ya eso importa mucho. La forma como yo guardo el dato, porque también eso tiene que ver por temas de seguridad, la forma como yo accedo, la rapidez con que yo necesito devolver ese dato, que fueron temas que fuimos hablando durante el proceso de este curso. Entonces, ya todos ustedes conocían los vectores. Todo el mundo conoce un vector, sabía que yo podía copiarlo, la mayoría hacíamos esto cuando estábamos en programación, y anteriormente lo veíamos como bueno y válido. O sea, yo podía programarlo así, anteriormente nadie decía nada. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque ya yo le dije el costo computacional que puede tener eso. O sea, por eso es que se habla tanto de estructura de datos hoy en día. Porque yo tengo que tomar en cuenta el costo computacional. O sea, yo tengo que tomar en cuenta el tamaño de la memoria que se establece durante la compilación. O sea, todo eso yo tengo que tomarlo en cuenta.
si se va a alterar o no se va a alterar durante la ejecución del programa. Entonces, cuando hablamos de listas, que se llaman listas enlazadas, como dice ahí, una estructura de datos, lista, es una secuencia conectada de nodos, cada uno de los cuales contiene algún dato. O sea, yo tengo una secuencia de nodos donde cada uno de esos datos contiene, donde cada uno de esos nodos contiene algún dato. Escuche bien, ahí yo voy a tener algún dato. Ahora, ¿qué se refiere cuando me dice que cada uno de esos nodos puede contener algún dato? O sea, cuando hablamos de un nodo, fíjense en acá. Bueno, algo también que menciona aquí, que una lista solo puede ser recorrida en secuencia, usualmente hacia atrás o adelante. Ahora bien, ya nosotros sabemos lo que es un nodo, porque cuando hablamos de estructura de datos, un nodo es una estructura de datos. Prácticamente, o sea, prácticamente no, es una estructura de datos. Ya usted vio en el primer parcial, nos cansamos de hablar de lo que era una estructura, de cómo accedíamos a una de ellas. Es decir, que ya usted es un experto, podríamos decir, trabajando con nodos. O sea, ya usted sabe cómo trabajar con nodos. Si usted sabe trabajar con nodos, ya no tiene inconveniente, ya usted sabe qué es lo que necesitamos. Ahora bien, ese nodo, como usted lo ve ahí, dice, tiene una parte de datos y tiene un enlace. Ese enlace viene siendo un puntero de tipo nodo también. Entonces ya me está diciendo a mí prácticamente cómo yo voy a definir ese nodo, cómo yo lo voy a definir, qué me va a contener. Entonces cuando yo lo veo desde ese punto de vista, yo digo, ahora esta parte de datos, obviamente viene siendo un miembro del nodo. Entonces como viene siendo un miembro del nodo, puede ser de cualquier tipo. Entonces algo interesante a ver con eso, que si yo voy a definir un nodo, la estructura nodo, por ejemplo, que se va a llamar nodo, yo puedo decir, ok, yo tengo la estructura nodo. Perfecto. Ahora, esa estructura nodo puede ser de cualquier tipo. Tiene una parte de datos y tengo un puntero nodo llamado siguiente. Mayormente le llamamos siguiente. Yo lo llamo así porque la mayoría de libros lo utilizan como estándar. Como lo utiliza como estándar, bueno, vamos a ponerle que tenemos esa ventaja de que ya uno se acostumbra a llamarle así. Pero usted lo puede llamar como usted quiera. Entonces, yo tengo esa estructura nodo, que cuando lo visualizamos a nivel de programación, es simplemente una estructura. Tengo mi estructura de nodo, mi parte de datos y un puntero nodo que viene siendo mi parte siguiente. Ahora bien, si usted se fija, como te menciona ahí, yo voy a recorrer una secuencia. Voy a tener una secuencia. Ahora, ¿qué es lo que va a tener esa lista? Una colección de elementos. Una colección de elementos. Uno a continuación del otro. Uno se conecta al otro. ¿Mediante qué? Mediante un enlace. Entonces, ya yo estoy viendo lo que es una lista. Tengo una secuencia de elementos, uno detrás del otro, que están unidos mediante un enlace o una referencia, como usted quiera llamarle. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de estructuras dinámicas, ahí entonces comenzamos a ver que cuando yo voy a construir esos nodos, yo lo que tengo que estar claro, las dos partes que lo están componiendo. Una que va a contener la información o la data, un valor, y la otra va a ser el enlace que va a apuntar al siguiente nodo de la lista. Esta es una de las partes más importantes, porque si yo rompí esta parte de acá, ya ahí se me fue mi cadena, se me fue mi lista. Porque recuerde que yo tengo una secuencia, uno detrás del otro. Si yo rompí ese enlace, porque por eso la parte de eliminar un nodo de una lista tiene su procedimiento, o usted debe de entender lo que es lo que debe de hacer. ¿Por qué? Sencillo. Si yo vengo acá y usted se fija este nodo que está aquí, si usted se fija eso que está ahí, para yo llegar a este nodo, yo tengo que tener esta referencia. Y para yo llegar a este, bueno, tengo que tener esta referencia. Es decir, automáticamente, si yo elimino este nodo sin darme cuenta,
o simplemente lo eliminé, pues decía, voy a eliminar este nodo, ya automáticamente se fue todo ahí. Es decir, que para yo poder eliminar ese nodo, ahorita hablaremos del tema de eliminar. Bueno, creo que en la próxima clase quizá vamos a trabajar esa parte. Yo tendría que primero almacenar la información de este en la posición de memoria que está este, para que la cadena continúe. Porque ya de por sí, este enlace de acá, ya él tiene la información de aquí, ya él sabe dónde se encuentra el siguiente nodo de memoria. Porque lo chévere de esto, usted recuerda que un vector, yo le decía a usted, que si yo tenía este slot de memoria, vamos a suponer como ustedes la ven cuadradita, con un vector, yo voy a ocupar ese espacio en memoria, dependiendo del tamaño, de manera continua. Que por eso que cuando yo no tengo espacio en un vector, por eso ese costo computacional que tiene un vector cuando yo quiero copiarlo, si yo lo quiero mover de un lado a otro y yo no tengo suficiente memoria para hacer eso, me va a dar memory allocation, porque él me lo va a tomar prácticamente de manera entera. O sea, me va a tomar toda la data, me la va a trasladar. Por ejemplo, yo tengo esta parte aquí que sería como ejemplo un vector y yo quiero moverla acá. Por imaginémonos que yo no tenga el espacio suficiente en memoria aquí. Hay que me da memory allocation porque no tengo la suficiente memoria. Porque yo tengo que copiar todo esto que está aquí y trasladarlo a esta parte de acá. Que eso es lo que se hace cuando usted mueve un vector. Que por eso hay que usted tiene que aprender a utilizar estructura para que no pasen ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Fácil. Cuando yo tengo esta lista, yo puedo tener esos elementos almacenados en diferentes puntos de mi memoria. Aunque yo lo voy a quitar de manera continua, porque al final, si yo lo veo desde ese punto de vista, yo puedo tener un elemento acá, otro acá y otro acá. Ahora, yo lo que sé es que este va a hacer referencia a este espacio de memoria que está acá y este va a hacer referencia a este espacio de memoria que está acá. O sea que cuando yo voy a copiar un elemento de eso, no necesariamente tenga que llevarme la lista completa. ¿Por qué? Porque yo tengo una dirección en memoria, que es este puntero que está acá, que me dice dónde se encuentran los demás elementos. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en mente todo el tiempo cuando estoy trabajando con listas. Eso, o sea, la definición de una lista no tiene que ser, o sea, es simplemente interpretar lo que es. O sea, usted va a tener enlaces, se van a representar por flechas. Yo voy a tener los campos, uno detrás del otro, y ya. O sea, ese enlace, es como es la dirección de memoria del siguiente nodo. Eso es lo que es enlace. Usted debe de entenderlo de esa manera. Ahora, algo interesante también, si usted se fija esta parte que está acá, te está diciendo a ti que el último nodo, porque vamos a ponerlo en contexto, este es mi primer nodo. Esos son los conceptos mayormente que uno utiliza. Este es mi primer nodo y este es mi último nodo. Esas son las cosas que yo debo de saber o los valores que yo debo ir almacenando. ¿Para qué? Para yo saber si voy a insertar por el primer nodo o voy a insertar por el último nodo, o voy a iniciar a eliminar por el primer nodo o voy a iniciar a eliminar por el último nodo. Entonces, yo muchas veces, ustedes deben de guardar ese valor para saber por dónde yo voy a iniciar a recorrer mi lista. ¿Por cuál espacio de memoria yo lo voy a hacer? Ah, por mi primero o por mi último. Ahora, el último tiene una particularidad de que va a apuntar a nulo. O sea, por eso se representa así. Lo voy a apuntar a null. Es decir, que cuando yo tengo una lista, yo sé que ya terminé de recorrerla. ¿Por qué? Porque si ya la parte siguiente, porque recuerdo que esto va a ser un nodo, la parte siguiente de ese nodo apunta a null, ya yo sé que mi lista ahí terminé de recorrerla. Anteriormente con un vector teníamos que hacerlo mediante el tamaño, ¿verdad? Para yo saber que era el último elemento. Ahora ya se me hace más fácil ahora y más óptimo, porque simplemente yo voy a preguntar, ok, estoy recorriendo mi lista, mientras sea diferente de null, yo lo voy a estar haciendo, porque cuando yo llegue a null, ya yo sé que no tengo más elementos. Ahí terminó. Esos son los conceptos que usted tiene que dominar con respecto a las listas. Con esos simples conceptos ya usted puede comenzar a construirla porque ya te tiene una idea.
ya usted tiene una idea. Usted va a tener una cabeza, va a tener una cola. Bueno, y también podríamos mencionar un dato actual, ¿por qué no? O un auxiliar. ¿Para qué me va a servir a mí ese dato? Ese auxiliar, ese nodo auxiliar o ese nodo actual, como le llaman mucho, en la mayoría de libros le llaman actual. Simple, si yo quiero eliminar un nodo, yo antes de eliminarlo tengo que guardar su posición de memoria para yo sustituirlo, prácticamente aplicando como si fuera el método de burbuja, pero aplicándoselo como esos dos elementos. Ok, yo te tengo a ti, o el método de cartero, muchos le llaman también. Yo te tengo a ti y yo lo que voy a hacer es un intercambio de data. O sea, si yo te voy a eliminar a ti o necesito recorrerte, yo tengo que utilizar una memoria auxiliar para yo ir sustituyendo el valor que yo quiero recorrer mediante el auxiliar. Por ese auxiliar es un nodo. Todo lo que vamos a trabajar con lista, todos los datos que vamos a utilizar o todas las variables que utilicemos tienen que ser una estructura de tipo nodo, porque eso es lo que es una lista. O sea, una secuencia de nodos. Y cada nodo de eso va a almacenar valores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda o todo está claro? Con respecto a más o menos lo que es una lista. Yo estoy claro, profe, entendido bien. Perfecto. Cualquier pregunta saben que no va a haber problema. Bien. Ahora, que nosotros tenemos diferentes clasificaciones de listas. Usted va a tener listas simplemente enlazadas. Una lista simplemente enlazada tiene punteros conectando. Los nodos son en dirección hacia la cola. Fíjense ahí. En mi parte inicial, tengo mi parte de datos, el puntero va siguiente y así sucesivamente. O sea, solamente tengo una conexión. Luego tengo las listas doblemente enlazadas, que ya acá, cuando hablamos de listas doblemente enlazadas, si usted se fija, cada nodo contiene dos enlaces. Uno es un nodo predecesor y el otro es un nodo sucesor. O sea, ¿cómo yo lo voy a recorrer? Un recorrido hacia adelante, como un recorrido hacia atrás. Puedo hacer aquí. Aquí simplemente yo puedo hacer un recorrido hacia adelante. Aquí puedo hacer tanto hacia adelante, hacia atrás. Entonces, cuando analizamos, ya yo no tengo ni prácticamente ni qué decirle a ustedes. ¿Por qué? Porque para mí, por eso que a mí me interesa que ustedes siempre aprendan como no embotellarse las cosas, sino analizar. Porque ya con la información que yo di aquí, automáticamente yo te hablo de una lista doblemente enlazada. Y con esta pequeña imagen de acá, ¿qué sería mi nodo ahí ya? ¿Cómo se conformaría mi nodo? ¿Qué yo tendría? ¿Cómo te crees que yo formaría ese nodo ahí? Ese nodo sería simplemente una estructura donde se guardaría el tipo de datos y el puntero al siguiente y el puntero anterior, que si fuera ese primero, el anterior sería nulo. O sea que cuando pasa el 56 sería el dato, se guardaría el puntero del 12, que sería el anterior, y se guardaría el puntero del 95, que sería el siguiente. Y así sucesivamente con el resto de datos hasta llegar al último, que en este caso es el 95, donde ya apuntaría nulo. O Exactamente. sea que ese sería el final de la lista, pero ese apuntaría al 57 para poder regresar. Entonces ya aquí, yo la tenía simplemente enlazada, pero ¿qué pasa? Ya cuando lo llevamos a código, la siguiente, yo tengo mi data, voy a tener un puntero de tipo nodo siguiente y otro anterior, o le puedo llamar primero y último, como usted quiera, primero y último. Pero ustedes se fijen ya que aquí ya cambió el tema de la estructura. Ya tengo tres miembros cuando es doblemente enlazada. ¿Por qué? Porque yo necesito ahora saber mi dato siguiente y mi dato anterior. Ahora bien, ¿por qué razón yo necesito, levantando la mano, por qué razón yo necesito saber o indicar también que el primero a su puntero siguiente es nulo?
Aparte de Darwin, ¿quién más? Sería a su puntero anterior. Usted dijo puntero siguiente. La subpuntero anterior, ¿por qué yo necesitaría tener null? Ahí en el primer elemento. Porque si yo me posiciono en el primer puntero y le digo, ve a tu predecesor, y es el primero, su predecesor no sería nadie. Me daría un error de memory allocation porque no tiene sentido. No va a encontrar a nadie en esa dirección. Sí, pero no te va a encontrar nada, pero en la simple yo mencioné, por ejemplo, que Y yo también cuando... para que no se vuelva una lista cíclica, algo sin fin. Sería, profe, Pero, porque ujú, en base a lo que se determina al final, sería el límite, por así decirlo. O sea, yo no puedo ver atrás. Que no hay un objeto válido, un dato Ajá, válido arranqué de ahí realmente. simplemente. O sea, es como que tú tengas una recta numérica, el cero, ¿tú me entiendes? Te parte los números positivos, por ejemplo. De cero para atrás, quizás que vamos a suponer que tú no puedas buscar. Quedó Entonces, bien. desde cero viene partiendo eso, que tú no puedes apuntar hacia atrás, sino simplemente partir desde cero hacia adelante y no puedes devolverte para atrás. Sería un, mm, pero en base a lo que yo, tú quieres decir, yo mencioné algo. Yo mencioné ok. lo siguiente. Yo dije, aquí, por ejemplo, yo dije que aquí cuando yo recorría, ese null ya yo sabía cuando yo lo tenía acá, que ya mi lista terminó. O sea, es decir, ya yo sabía cuando yo recorrí todos los elementos de mi lista, porque el último elemento me apuntaba a null. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo mencioné que era una simplemente enlazada, yo te dije, no, yo nada más la puedo recorrer hacia adelante. Ahora, cuando yo dije que era una lista doblemente enlazada, Se yo puede dije para que la atrás y podía delante. hacia adelante Yo o sé, hacia profe, atrás. ya. Entonces ya Si te lo ahí, recoge, ajá, bueno, si te lo recoge inverso, él no indicaría que ahí terminó la lista. exactamente. Si yo lo voy a recorrer por aquí hacia adelante, ya este me indicaría cuando mi lista se terminó, pero también yo puedo tomar la decisión, comenzar por acá, entonces este me daría a mí, indicándome que ya también entonces no tengo más elementos que recorrer, que ahí también terminó. Miren, el tema de las estructuras, para que ustedes tengan una idea, son muy parecidas, muy. Incluso como te vaya a ver pila, usted va a decir, pero es una lista. La única diferencia ahora que es el tema de yo guardar los elementos, sí, por eso el truco. Porque las pilas, o más bien las estructuras, vienen siendo como un comportamiento de cómo yo voy a insertar los datos. Es como una disciplina, le podríamos llamar una disciplina, de cómo yo voy a insertar los datos, cómo yo lo voy a recorrer, cómo yo lo voy a presentar. O sea, dependiendo de lo que yo necesite en ese momento, yo pudiese utilizar un tipo de estructura. Porque si yo nada más necesito los elementos que vayan hacia adelante, yo no quiero que nada regrese hacia atrás. Por ejemplo, los videos de YouTube, como usted lo está viendo. Que a veces usted se va hacia adelante y luego regresa hacia atrás. Por ahí en algunas páginas que tú vas hacia adelante y quizás no te permiten regresar hacia atrás. O cuando yo estoy viendo una película, que a veces yo puedo regresar hacia adelante y puedo regresar hacia atrás. O sea, ¿cómo yo voy a almacenar esa información de yo regresar hacia adelante o regresar hacia atrás? ¿Y cómo yo voy a saber entonces que yo llegué a mi primer video, que después de mi primer video ya yo no tengo más nada, ya se desactiva el botón de regresar hacia atrás porque no tengo más nada que buscar? Entonces, con este tipo de listas, ya tú puedes comenzar a explicar. ¿Por qué? Pues esos dos punteros, ya piensan que yo tengo que tener dos, tanto el anterior como el siguiente, y ahí yo puedo determinar si continúa mi lista o no continúa. Luego tenemos la lista circular simplemente enlazada. Simplemente enlazada, que ese no es el gráfico. La simplemente enlazada, ¿por qué? Porque la lista circular simplemente enlazada es aquella en la que el último elemento de la cola de la lista se enlaza al primer elemento. De tal modo que la lista puede ser recorrida de modo circular. Es decir, ahí sí viene el tema de que si yo tengo un video y llegué al último, cuando le dé al siguiente, él va a regresar al primero. Y si lo voy a recorrer por la parte de atrás, también va a ser lo mismo. Pero no, aquí no tendría estos dos nodos no serían así. O sea, sería más bien este. El último va a venir hacia el primero. Ahora, una doblemente enlazada sí sería este gráfico.
donde yo tengo el último enlazado al primero y el primero enlazado al último. Ahí sí sería doblemente enlazada. Que ahí yo puedo regresar tanto del último hacia el primero y del primero me pudiese ir, darle hacia atrás y irme al último elemento de esa fila o de esa cola que usted está creando. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando tú haces un playlist en YouTube, que él le permite, usted se da cuenta que él te permite eso. Cuando tú le das hacia atrás, te lleva al último video que tú tienes, o si tú le das hacia adelante, te va a llevar el primero que tú tengas de la lista. Ahora, ¿qué es lo que estamos utilizando para hacerlo de manera eficiente? Esto que está acá. Porque si yo lo tuviera con un vector, entonces tuviera que copiar todo en memoria para poder llevarme hacia allá. Entonces, por eso que yo tengo que ver y comenzar y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que tardaría más tiempo. Y de vez en cuando también se me va a crashear la aplicación. Y eso es lo que uno no quiere. Eso es lo que se quiere evitar. Entonces, esto que está acá te explica todo eso. Ahora, ¿qué yo tengo como operación de las listas enlazadas? Declaración de los tipos de nodos y punteros al nodo. Inicialización o creación. Insertar elementos de una lista. Eliminar elementos. Buscar elementos en una lista. Recorrer una lista. Comprobar si la lista está vacía. ¿Cómo yo sé o cómo usted le llega a la mente que una lista está vacía? ¿Qué pregunta te diría para saber? Está nula, profe. Si está nulo. Así de sencillo. Incluso usted puede hacer una clase del tipo nodo. Yo pudiese tener una clase de tipo nodo. Fácil. Ya usted sabe que yo voy a tener dos datos. Voy a tener una parte de datos y una parte de nodo. Pudiese asignar un valor. Pudiese en esa clase crear funciones ya para que me lea el dato, para que me le asigne una referencia al enlace. Así de simple. Todo eso se pudiese realizar. Una para que me lo imprima. Usted puede hacer una clase con eso para poder repetirlo sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, cuando yo voy a insertar un elemento en una lista, te dice declaración del elemento a insertar, asignación de la memoria para el nuevo elemento, rellenar el contenido del campo de datos, actualizar los punteros hacia el primer y último elemento si es necesario. Caso particular, en una lista con un solo elemento, el primero es el mismo tiempo el último. El primero es al mismo tiempo el último. Fíjense ahí. Declaro el elemento. Asigno de la memoria el nuevo elemento. Bueno, que en C++ tenemos el new, que me va a permitir a mí asignar un espacio de memoria a un nodo. Voy a rellenar el contenido del campo del dato. Es decir, la parte de datos, le voy a asignar un valor ahí, tal cual como ustedes lo vieron en la estructura. Voy a actualizar los punteros hacia el primero y último elemento si es necesario. Ahora, algo interesante aquí, que te dice que cuando yo tengo un elemento, ese elemento es tanto el primero como el último. Y luego entonces actualizo el tamaño de la lista. Ahora, para añadir un elemento a una lista hay varios casos. Inserción en una lista vacía. Son las cosas que yo tengo que tomar en cuenta cuando voy a comenzar a crear una lista. Tengo inserción en una lista vacía. Tengo inserción al inicio de la lista. Tengo una inserción al final de la lista. O inserción en otra parte de la lista, o sea, en el medio. O digo, después de este número. Pero para realizar esa, ya, bueno, tengo que tener un dato auxiliar para ir recorriendo y ver dónde yo voy a insertar. Dice, inserción en una lista vacía. Como dice aquí. Etapas, asignación de memoria para el nuevo elemento, rellenar el campo de datos del nuevo elemento. Si nos vamos a eso, pudiésemos verlo para analizar esa parte. Y usted puede decir, ok, me está diciendo que para yo insertar un elemento, o sea, usted puede hacer la función. Voy a insertar una lista. Tengo insert list. Me está diciendo que yo voy a tener un nuevo nodo. Y cuando hablamos de un nodo,
No es más que esto. Vamos a verlo así. Ese nodo tiene una parte de una parte de datos y vamos a tener un enlace aquí. A siguiente. Bien. Me dice que cuando yo voy a insertar o voy a insertar un nodo, yo debo de asignar un espacio en memoria. Es decir, ese nodo que yo voy a tener, que en este caso va a ser new, o le vamos a poner nuevo. El nuevo nodo. Le voy a reservar el espacio de memoria con la palabra new nodo. A la estructura nodo yo le estoy reservando ese espacio en memoria. ¿Qué es lo que él me dice? Yo le voy a pedir, ya le reservé el espacio en memoria, ¿verdad? Ahora mismo, con eso, yo estoy creando esta parte de acá. Perfecto. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Lo estoy creando. Ahora bien, cuando me pongo a seguir los pasos que me está diciendo que yo debo de hacer para poder tener una lista, es lo siguiente. Yo digo, ok, tengo mi lista. Le tengo que decir al usuario, vamos a digitar, digita un número o digita un dato. Perfecto. Ese dato yo le voy a dar lectura, obviamente, para poder leerlo. Ahora, ¿qué pasa con ese dato? Se supone, según tenemos entendido, yo tengo que ver o asignarlo. Bueno, aquí se llama dato. Este nodo que está aquí, que se llama dato. O sea, yo tengo que guardarlo acá. Qué bien, yo lo puedo hacer diciendo nuevo, accedo a miembro, que usted se acuerda que era con el operador punto, que usted lo hacía. O también aquí usted puede utilizar este operador, es lo mismo. Nuevo dato, para que usted lo vea como un enlace. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Ok. En mi estructura, ¿que mi estructura de quién es? En mi estructura nodo, yo le estoy reservando espacio en memoria en el nodo a este nuevo puntero que se llama nodo. Este nuevo nodo. Fíjense que lo puse nodo, como si fuera un puntero. ¿Qué pasa? Cuando yo digito ese dato, estoy diciendo, mira, asígnalo a la parte de datos, que ya vimos estructura y todos conocemos eso. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo único que va a cambiar con los diferentes tipos de estructuras? Al final, toda la estructura, esto va a ser lo mismo para todas. Porque al final te está asignando un dato. Ahora bien, ¿qué es lo que va a cambiar? Los reglamentos. Porque aquí yo tengo que sentarme y decir, espérate. Para yo insertar un dato, ¿cómo yo sé a dónde lo voy a insertar? ¿Por qué? Porque ya me dicen a mí que un nodo tiene una parte de datos y una parte de un enlace. Es decir, que todos los nodos que yo vaya a insertar van a estar referenciados. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntar, donde yo te mencioné que aquí tú tenías la primer nodo y aquí usted tenía, vamos a ponerle último. Primero y último. Mi primer nodo y mi último nodo. Mi primer nodo y mi último nodo. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que esos dos realmente también, yo debería declararlo primero. Dentro de main, yo pudiese decir, ok, vamos a declarar y yo voy a decir que primero es igual a null y último es igual a null. Incluso acá yo podía también definir que en mi nodo yo tenía primero para que me heredara los campos y también tenía último. Ya, para que me heredara ahí mismo estos elementos que están acá. Ahora, yo tengo que preguntar, lo primero que yo debo de hacer es determinar si primero es igual a último. Perdón, a último no, a null.
Esa es la pregunta que yo debo de hacer. ¿Para qué yo debo preguntar que primero es igual a null? Pero a ver si está vacío o no. Entonces, Ujú. si está vacía, ok, ya yo sé que está vacía. Ya yo sé también, este es el elemento que esto es lo que yo quiero que me quede esto. Yo quiero que me quede así, mi primer nodo. Eso es lo que yo quiero ahora mismo. Entonces, a nivel de código, si tú lo analizas, ya usted sabe que este es su primer nodo. Yo quiero que me quede así. Entonces, si me voy a nivel de código, yo no tengo ningún elemento ahí ahora mismo insertado. Entonces, yo lo que estoy diciendo aquí, lo que yo voy a decir es, si primero es igual a null, entonces yo quiero que primero sea igual a nuevo. Imaginémonos que mi nuevo dato que yo inserté aquí fue el número 4. Entonces, si fue el número 4 que yo inserté, yo le estoy diciendo, ok, mira, el primero va a ser igual a nuevo. Ya tengo la primera parte de mi nodo. Ahora mismo, ¿qué yo tengo? Esta información. Yo estoy diciendo ahora mismo que primero va a ser igual a nuevo. Eso quiere decir que él vale 4 aquí en la parte de datos. Porque yo le dije que nuevo valía 4. Recuerda que aquí, en esta parte, ya yo le dije que el nuevo tiene valor del número 4. Si digité aquí 4, entonces aquí ya yo tengo el valor de 4. Ahora, mi primer elemento ya, aquí dice que vale 4. Me está faltando esta parte de acá, el enlace. Ese enlace, entonces, ¿hacia dónde va a apuntar? Aparte de Johanny y aparte de Darwin. Nada más que en esta clase está José, Johanny y Darwin. Hago un grupo con ellos 3 nada más. Si seguimos así, yo lo que voy a hacer en la próxima clase, voy a obligar a todo el mundo que sienta la cama. A todo el mundo. Así que vayan preparando el maquillaje, o que usen pintalabios, pónganse pintalabios. Ok, porque yo no exijo tanto el tema de la cámara, porque cuando estamos compartiendo y el que tiene poco ancho de banda me escucha como si yo fuera un robot. Y por eso yo a veces no la enciendo yo o no le exijo a ustedes que la enciendan, porque la conexión obviamente va a ser más estable. Pero también debemos de ponernos la pila con esto. Profesor, ¿puedes repetir? Que yo lo escucho un Ok, poco lejos también. ok. Entonces, aquí yo preguntaba, ¿qué yo tengo que hacer? Yo quiero formar esto que está acá. Ahora mismo, en este bloque de código que yo llevo, en ese bloque, yo solamente tengo esto y acá. Pero yo quiero formar esto. 4. Entonces, esta parte de acá, que me está faltando, que es la parte del enlace, ¿cómo yo lograría entonces? Que yo quiero lograr esto. O sea, que esto me quede con el valor, esto me apunte a null. ¿Qué seguiría ahí? ¿Qué seguiría en esa parte? En ese caso seguiría último, sería nulo también, ¿no? Para finalizando el... Último, si yo pongo último sería null, ahí estaría entonces diciendo simplemente que último sería null. Ah, Ese habría que... nodo, ahora mismo, ese nodo se llama primero. Ahora, hasta este momento. ¿Por qué? Porque yo dije aquí, creé un nuevo nodo que se llama nuevo. Ujú. Aquí a ese nodo nuevo, yo le pasé el dato.
que fue el número que dijiste, que fue 4. Aquí yo pregunté si mi lista estaba vacía. Como está vacía, porque no tengo ningún dato hasta el momento, entonces le estoy diciendo que primero, ¿por qué? Porque yo sé que eso se va a llamar primero y este se va a llamar el último. Va a decir que primero va a ser igual a nuevo, pero ¿quién es nuevo? Nuevo es el nodo que yo acabo de crear, pero nuevo en su parte de datos tiene el valor 4 almacenado. Entonces, por eso primero Ujú. tiene el valor 4 ahora almacenado, pero ahora me está faltando la parte del enlace que debería apuntarme a null. Es simplemente eso me está faltando ahí. Creo que también Robert, bueno, ya no sé si, ¿Puedo decirlo, profe? sí, Entonces, primero lo vamos a igualar a cosas, a null, y primero vamos igual a a... null. Sí. O sea, primero no, directamente no. Primero, ¿cómo es? Rayita y símbolo de mayor. Y siguiente, igual a null. Igual a null. Sí. Todo el mundo sabe por qué así. Porque yo le estoy diciendo ahí, mira, aquí yo podía decir que primero en su parte de datos también, y era lo mismo que yo decir primero. Yo tengo primero y como un valor se va a almacenar obviamente en la parte de datos. Aquí yo le estoy indicando, le estoy diciendo, mira, primero en su parte siguiente, que recuerde que es siguiente, aquí ya lo declaramos, va a ser igual a null. Entonces ahora mismo, yo tengo esto ahora mismo. Ya tengo esto. Tengo 4. Ya tengo este puntero que me está apuntando a null. A nivel de gráfico, eso es lo que yo tengo ahora mismo. Por ahí un punto que también yo mencioné, que cuando yo tenía un solo elemento en una lista, ¿qué me pasaba? Cuando yo tengo un solo elemento en una lista. Yo le dije a ustedes que yo siempre debía Que él saber qué. mismo es el último, el primero y el último. Exactamente. O sea, yo también tengo que venir a decir aquí que último va a ser igual a quién. Primero. Yo quise decir primero, pero luego más adelante, cuando estamos insertando, pudiese fallar. Entonces yo mejor pongo que es igual a 9. Donde ya yo tengo primero igual a 9, primero su parte siguiente igual a null y último es igual a 9. O sea, yo tengo todo ahí. Ahora, eso lo tengo en caso de que mi lista esté vacía. Ahora, si ese no es el caso y ya yo tengo un elemento como lo tenemos ahora yo tengo esto. Ahora mismo tengo esto. Y yo voy a insertar el número 10. Entonces yo quiero que me quede así. Vengo aquí, vengo aquí. Número 10. Yo le voy a dar 3 minutos para que ustedes me hagan eso. Eso es lo que yo quiero ahora, en la parte del código. O sea, en caso contrario, yo quiero esta representación. Que me quede así, ¿ven? Este apuntando a este dato y este apuntando a null. Usted va a tomar ese mismo código que tengo ahí. A partir de ahora tenemos 5 minutos. A las 27 estoy preguntando. Y demasiado hoy. ¿Están claros con eso? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Ok. Lo voy a dejar ahí. O más bien le voy a dejar el código.
yo voy a querer esto, que en la parte de puntero, que sea igual a 10, y 10 me apunte a nulo. Hago lo que yo quiero como representación. Stop share. No sé si uno de ustedes quiera compartir ahí el código, así lo vemos. Tienes que habilitarlo, profe, para poder compartir. Ya lo habilité. Ahí tú puedes. Yo creo, profe. Yo te lo probé antes. Quería ver si me daba error. Pues yo creo que así, porque mire, Ujú, se crea un nuevo nodo y el el, uno, el ajá, ahora me apuntaría a un siguiente. ajá Ah, nuevo. exacto, Y porque el que queda sería nulo, literalmente. ujú. Entonces, Yo pensé igual que tú realmente. ujú. Yo te lo probé y todo. Ay, Dios Yo mío. no, yo me pongo nervioso cuando Yo me no meto. desesperado, oye, tirando el código. A ver, Ajá. yo lo probé. Pero, Ah, otra vez, que no voy siguiente nuevo, lo último digo. Pero entonces, tengo que apuntar también a que va a haber otro nuevo nulo. nuevo siguiente, nulo, ¿sabes? Ajá, y ahí está. Eso yo creo que es así, profe. Y ahí, así mismo. Ok. Pero mira, para que entiendan el concepto, bien, ¿qué fue lo que hizo ahí? Sencillo. Si ustedes ven, es lo que está diciendo es, ok, ahora mismo yo tengo 4. Vamos a poner esta parte aquí. Vamos a ver. Ok. ¿Qué es lo que queremos? Yo tengo 4 en mi nodo. Y aquí tengo valor 10. Y al final, null. Por ahí un tema. Que cuando, ahora mismo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Mi null. Donde este nodo viene siendo primero y viene siendo último. Porque ya lo hicimos aquí. O sea, ya yo tengo mi primero y mi último nodo. Eso es lo El que yo tengo primer ahora mismo ahí. elemento, literalmente. Entonces, ahora, ¿qué yo quiero? Yo lo que quiero es insertar otro nodo. Es decir, esa parte siguiente que apunta a null, ahora me va a apuntar a la parte de datos del nuevo nodo. Eso es simple. Yo estoy diciendo aquí, ok, en caso contrario de que ya yo tenga un nodo, como en este momento lo tengo, yo lo que quiero entonces ahora, que mi último, que ahora mismo también es mi primero, Ujú. en su parte siguiente, que ahora mismo en su parte siguiente, él está apuntando a null, que eso es lo que está haciendo ahora mismo, está apuntando a null. Yo lo que quiero que sea igual a quién, que apunte a quién, al nuevo nodo. ¿Quién es el nuevo nodo? El 10 que acabamos de digitar. Ujú. Entonces ahora mismo yo tengo el 4, viene apuntándome al 10. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo también, este de aquí, el 4 sigue siendo primero y sigue siendo último. Entonces yo debo de solucionar ese inconveniente. ¿Por qué? Ahora yo tengo que decir que mi nuevo nodo, en su parte siguiente, es igual a null. Recuerde que mi nuevo nodo, ¿quién es? 10. Yo estoy diciendo que su parte siguiente va a ser igual a null. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero, ahora sí que la cosa va a cambiar, porque ya 4 no es mi último nodo. Ahora mi último nodo es 10. Entonces, como mi último nodo es 10, entonces yo voy a decir que mi último es igual a 9. Entonces, como mi último es igual a 9, ya prácticamente yo te estoy diciendo, sí, ¿quién es nuevo? Ah, pues nuevo yo tengo aquí a 10.
y también dije que nuevo va a apuntar a null. O sea, estoy imitando este nodo de aquí, se lo estoy asignando completamente a último. Ahora mismo tengo salvado que 4 es el primer nodo y tengo aquí que el 10 es mi último nodo. O sea, tengo las dos informaciones. Tengo quién es mi primer nodo, tengo también quién es mi último nodo. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Sencillo. Eso es fácil. Si voy a insertar otro elemento, imaginémonos que ahora voy a insertar el número 20. Dijiste un número, el 20. Ah, nuevo su parte de datos va a ser 20. Voy a preguntar por nulo, no está nulo. Último, en su parte siguiente va a ser nuevo. Es decir, yo tengo aquí 4, aquí tengo a 10, y ahora tengo el nuevo elemento en su parte siguiente, que 10 es el último. Pero estoy diciendo que su parte siguiente va a ser a nuevo. ¿Y quién es nuevo? A nuevo ahora mismo fue el número 20 que yo digité. Ah, pero entonces nuevo en su parte siguiente va a ser null. Ah, pues este puntero que está aquí ahora va a ser null. Y ahora estoy diciendo que último va a ser igual a nuevo. ¿Y quién es nuevo? 20. Ah, entonces quiere decir que este va a ser mi último. Y siempre yo voy a ir moviendo el elemento que voy insertando, siempre será mi último. Fíjense que aquí yo lo que le estoy copiando, la memoria, la dirección de memoria que tiene almacenada nuevo. Es lo que yo estoy haciendo. A veces uno dice, le estoy asignando. Sí, es una asignación. Yo estoy indicando, le estoy asignando en este caso la dirección de memoria, diciéndole, mira, la dirección de memoria del número 20 es tal. Copio esa dirección y ya yo tengo el elemento. Así de simple. Que cuando nos vamos para una lista doblemente enlazada, al final viene siendo lo mismo, lo único que usted tiene que manejar el término siguiente y el término anterior. Entonces, cuando vamos a recorrer esa lista, ya usted sabe que usted va a utilizar un bucle. Ahora, en ese caso de recorrido, también usted tiene que saber, en ese caso de recorrido, que usted tiene que utilizar una variable auxiliar. Esa variable auxiliar es que le va a decir a usted, o que le va a permitir a usted, porque usted tiene que ir guardando cada paso en memoria, porque recuerde, si usted eliminó un puntero, un enlace, que usted lo referenció de mala manera, ya se le acabó la cadena completa. Porque de ahí para allá yo no voy a saber cómo llegar a los elementos. Por eso cuando yo voy a hacer una búsqueda, voy a eliminar un dato, yo tengo que tener otro puntero auxiliar, donde cuando yo vaya recogiendo ese nodo, por ejemplo, tengo que guardar la información de esto, para luego moverme y copiar la información de esto. ¿Por dónde yo voy a copiar esa información? Al nodo auxiliar. En caso de que yo lo quiera, vamos a decirlo así, buscar un dato o eliminar un dato. Ya para mostrarlo, simplemente sería recorrerlo. Ah, yo quiero que voy a recorrerlo. Ah, yo voy a decir entonces, porque yo no puedo venir y imprimir primero. Ese valor en algún lado yo tengo que copiarlo para luego seguir y siempre la parte siguiente de él ir copiándosela para que él se vaya mostrando. Eso es sencillo. Yo no tengo que imaginarme o entender cómo está compuesto el nodo, que ya sabemos cómo es. En una parte de datos y una parte siguiente. La parte siguiente, que es mi enlace, es que hace referencia. Y un ojo con esto para que vean. Siempre la parte siguiente, fíjense ahí, ahí que está el truquito, de este nodo, que los nodos de secuencia, va a apuntar a la parte de datos del otro nodo. Es decir, si yo quiero un nodo auxiliar y yo tengo que el nodo auxiliar lo hice igual a primero, yo le estoy diciendo ahí, ok, ya tú perteneces, ya tú eres 4. Te copié la dirección completa de ese. Pero yo quiero ahora que tú te vayas para el número 10. Ah, entonces es auxiliar. Yo tengo que decirle que va a ser igual a auxiliar, que ahora mismo es primero, en su parte siguiente. Ah, pero cuando yo digo auxiliar en su parte siguiente, ¿qué significa eso? Auxiliar ahora mismo, yo lo igualé a primero. Entonces, auxiliar en su parte siguiente, ¿a quién tiene? A 10. Ah, entonces yo estoy diciendo que ahora auxiliar va a ser el número 10. Porque yo le estoy haciendo referencia a ese dato. O sea, esa parte del enlace siempre va a apuntar a la parte de datos del siguiente nodo. Y esa es la parte que yo tengo que ir almacenando. O el número que yo necesito si voy a hacer una comparación, si voy a hacer alguna sustitución. Porque al final es datos que yo voy a tener ahí. Al final es datos que voy a tener. Si yo tengo esos datos almacenados en ese espacio en memoria,
Entonces yo tengo que saber cómo acceder a ellos. ¿Se entendió esa parte ahí? ¿O se confundieron? Griten ahora, que estamos acá. Oigan. No, esa parte de sí la ahora entendí bien. Así mismo Perfecto. como lo dice su nombre, es un auxiliar y literalmente se encarga de almacenar los nodos Exactamente. cada vez en el transcurso del recorrido. De recorrido, si lo voy a eliminar también, lo voy buscando por así hasta que yo encuentre el dato y luego pueda Ujú. reconstruir mi lista para que no, esos punteros, esos enlaces no se me pueden perder en ningún momento. Ahora, si usted se pone a buscar ya las eficiencias que tiene, ya te está viendo cuáles son. Yo no estoy copiando, yo estoy buscando direcciones. Y para yo sustituir un elemento, no tengo que llevarme, no tengo que cargarlo en completo en memoria. Yo estoy buscando un dato, me estoy moviendo hasta que yo consiga un dato. Por eso es que son tan óptimas y tan rápidas. Te dirá, pero con un vector yo puedo irme a la posición y digo, la posición tal. Yo, claro, también desde el punto de vista yo puedo decir sí. Cuando yo sé la posición, yo voy directamente a esa posición. Pero cuando yo digo cargarlo en memoria, se me puede complicar el asunto. Y siempre esas operaciones van a venir. Bien. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Vamos para la grabación. Lo que puedan, por favor, vayan entrando a la página para así